validación para que ellos también se sientan involucrados y no se sientan solos o ajenos al esquema. Hay que darles un seguimiento oportuno. Además que también aquí en el plantel nos asignan 3 docentes expertos en las áreas, en este caso los tres carreras o las que se están contemplando la oferta educativa, nos asigna un docente que es ingeniero electrónica, un ingeniero en electrónica y un ingeniero en ingeniería industrial, para que a su vez también nos apoyen con el seguimiento de las competencias que los alumnos requieren. Es un trabajo en conjunto, tanto del esquema académico, la academia del mismo plantel verifica también las matrices de validación y en eso seguimos en constante movimiento, ¿no? Entre todos tenemos que hacer ese equipo para formular realmente las competencias que el joven está buscando. Miren, todo lo que hemos platicado, por cierto, ha sido un grupo muy activo, muchas planes. Entonces, nosotros llevamos una secuencia de la presentación. Pero hoy lo que yo les voy a presentar aquí, ya lo comentamos. Ahí están los reportes semanales, da seguimiento al desarrollo de actividad de aprendizaje de la propia empresa, que es lo que ella hace precisamente. La evaluación considera los reportes semanales, así como los momentos específicos que midan la adquisición de competencias. El estudiante debe evidenciar el dominio de los conocimientos, habilidades y sobre todo saber ser. Lo tuvimos aquí de ejemplo de... Sí, queda muy clarito, ¿verdad? Sí. Entonces contempla la valoración del formador instructor de la empresa, así como la validación del tutor, o sea, el docente de la propia institución educativa. ¿Cómo interactúa la propia empresa, el tutor, en torno al propio estudiante, ¿no? Vamos a la siguiente entonces. ¿Puedo hacer una pregunta así? En el modelo chileno hay una bitácora que los alumnos llevan a la empresa donde tienen que aprender, o sea, anotar lo que hacen en el día a día, y después cuando vuelven al colegio tienen un módulo que se llama análisis de experiencia en la empresa, que lo ven con el profesor jefe o con el coordinador igual. ¿Es así aquí también? Prácticamente lo que usted está comentando son la formulación de la carpeta de evidencia de los reportes semanales de aprendizaje, que es lo que nos permite dar el seguimiento pertinente a los alumnos. Prácticamente lo que los alumnos nos presentan es un manual de procedimientos de la empresa formulado respecto a su perfil de egreso. Seguramente eso forma parte de los cursos de aprendizaje de la mano de la currícula. Sí. Si no, pues entonces... Claro, o sea, tiene que ir de la mano con eso. Sí. Les comentamos al iniciar del modelo de educación dual que parte de los 3 años. Sin embargo, el modelo mexicano, pues aquí lo tenemos utilizado, de 1 o 2 años. Es decir, a partir del tercer semestre o del quinto semestre. Más clarito que el agua, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente. Es el costo, lo que le cuesta a la empresa. Obviamente hoy ya estamos migrando a tener un costo más alto porque a la empresa le cuesta solamente 1,000 pesos por alumno. Mensual. ¿Y a quién le entrega este dinero? ¿No están las oficinas nacionales? No. Es que no quería llegar a eso, pero se acaba de ir. Bueno, en lo que llega a la oficina, a ver, hay en México hay una firma de convenio entre el gobierno federal precisamente y la Coparmex. La Coparmex es un gremio de los más importantes a nivel nacional, donde precisamente se suscribió un convenio para implementar el modelo mexicano de formación, ¿no? Y ellos pusieron esa tarifa. ¿Para qué queremos nosotros estos 1,000 pesos por alumno? Mira, esos 1,000 pesos sirven para primero certificar a los alumnos una vez que egresan. En el colegio nosotros les otorgamos un certificado, una cédula profesional y un título, ¿no? Pero además te vamos a otorgar una certificación que estuviste en el modelo de educación. Y además se utiliza una plataforma para dar seguimiento a las evidencias de estos jóvenes. ¿Pero qué creen? Que dejaron de hacer su trabajo los de la Coparmex. Yo sigo vigilando. Es que si no vamos a encontrar ¿Qué hacemos hoy con este recurso? Pues estamos firmando los convenios. Bueno, ellos lo saben muy bien. Es más que vengan. Eso
educación está en la línea de conocer en México? Conocer, pero es a partir de las líneas que enmarca la CAMEXA, porque en ese convenio que se firmó, obviamente está inmersa la Coparmex, la Secretaría de Educación y la CAMEXA. ¿Por qué la CAMEXA? Porque se supone que Alemania es quien encabeza el modelo de educación. Ellos lo manejan mejor que nadie en el mundo. Entonces ellos nos están dando el know-how de cómo poderlo manejar adecuadamente. Pero obviamente lo que pelea uno, lo que pelean algunos gremios alemanes, es que ese modelo no está llevando a cabo como debe ser. Es decir, sí se están compartiendo conocimientos, sí el alumno está construyendo, pero le falta la parte del centro interindustrial, los conocimientos que debe adquirir a partir de lo que no se conoce o no se adquiere en la empresa por nuestra currícula. En ese caso, como yo me declaraba a favor de la educación dual, no me parece ese acuerdo. Es un asunto, una opinión personal en todo caso. Porque se supone que si nosotros queremos el apoyo de los empresarios, no podemos andarle pidiendo. Allá me acuerdo que como experiencia personal también en el liceo donde yo trabajo, hemos intentado muchas veces juntar a los empresarios para que puedan opinar sobre la educación técnica, pero resulta que aparentemente ellos tienen, no sé si la imagen o nosotros solamente pedimos, pero nosotros como colegio también nos ofrecemos mucho. Y creo que ahí está el chip, en el sentido de poder, no sé, ofrecer una asesoría, o prestar el liceo para que ellos hagan una reunión, hacer un estudio respecto de algo, pero la forma, digamos, de atraer a la empresa al colegio sería no poniéndole trabas, como por ejemplo eso. Es que ya este vínculo nosotros ya lo vimos. Ya no vamos los 5,000 pesos mensuales, ya no va a ser posible hoy en México. Hoy les vamos a cobrar 1,800 por alumno. O sea que se va al doble. Y anteriormente era por cada 5 alumnos los 5,000 pesos. Hoy ya las tarifas, y ya en el Estado de México lo vamos a empezar a hacer, le vamos a cobrar 1,850 por cada uno de nosotros. A la empresa. Y si te los pagan. ¿Y quién administra ese dinero? Hay una cuenta concentradora en Conalet, y precisamente ese recurso se utiliza para la implementación del protocolo. Porque nosotros tenemos... Pero bajo la cuenta. Sí, claro. Pues, Obviamente son controlados esos recursos, y ahí se paga la nómina de docentes, por ejemplo. O las carpetas de práctica, o las bitácoras. Todo. Así que explicar eso. Es correcto. Y entonces, como no... Es correcto, y al final, en ese esquema, en esta modalidad de ya dejar fuera el gremio empresarial para que pudiera involucrarnos, no está haciendo este papel, lo estamos haciendo directamente nosotros. Entonces todos los recursos que entran a la propia institución son controlados, nosotros pagamos a nuestros docentes y obviamente vigilamos que el modelo tenga mayor calidad. Además que en Chile, yo creo que todos esos gastos el alumno los sigue recibiendo de parte de la subvención, lo que recibe el colegio. Acá ustedes no reciben subvención del Estado por alumno que esté cursando el modelo dual o esté acá. En cambio en Chile, por ejemplo, un alumno, si está en práctica o está en modelo dual, sí es un alumno normal que asiste y que recibe, el colegio recibe una subvención por el alumno. Estoy de acuerdo contigo, pero no me quedó claro. Cuando el alumno está en el dual, ¿recibe subvención, pago del Estado? No, si no recibe. A ver, Nuevamente lo comentamos. Firmamos un convenio, el empresario hoy nos paga 5,000 pesos por cada 5 alumnos. En el momento que el joven se incorpora con nosotros, firmamos el convenio de aprendizaje y entonces nosotros lo postulamos y el gobierno le da una beca de 2,000 pesos al alumno. Pero hay empresas que nos dicen, a ver, yo al joven le voy a dar 2,000 pesos más, pero además le voy a dar alimentación y además le voy a dar transporte. Yo quisiera aclarar que en Chile el modelo dual entrega subvenciones a los alumnos estando o no en el colegio. Cuando están en la empresa están aprendiendo, por lo tanto también subvenciona. ¿Eso es
Mire, yo les voy a comentar algo relacionado con Perdón si me equivoqué. Mire, les voy a... El caso tiene como una duda. ¿Caché que cuando uno va a supervisar prácticos, va a estar en la empresa, tiene un costo asociado? El costo asociado es de locomoción, de almuerzo, si es que tú estás todo el día, o si tienes de seguro. O sea, y eso, por ejemplo, nadie te lo cubre. En este mismo que te lo cubre los pasantes. A nosotros no es lo mismo. Igual sí, pero yo la pregunta la hacía sin entender de que ellos no reciben plata del Estado respecto de su alumno. Por eso digo, ahora lo entiendo. En el sistema nuestro, como ya se explicó dos veces, obviamente es distinto. ¿Por qué? Porque a los alumnos, aún así el Estado le ofrece plata. Y además les da la beca práctica. Sí, pues. Una vez que la termine. Pero, Bueno, tiene la parte más difícil. Bueno, ahora vamos a que nos tocar de falta la nosotros empresa. investigar más. No, lo que pasa es que aquí en México no hay bonos, como ustedes nos explicaban. Aquí no hay bonos, por eso es que de alguna manera los alumnos no van a recibir como tal, reciben una beca. Pero aquí en México no tenemos bonos. No hay los bonos que ustedes nos mencionaban que hay en Chile. Aquí no los hay. Para los alumnos. Aquí no los hay. Y creo que ahí está la confusión, porque ellos comentaban que en Chile reciben bonos. Incluso el financiamiento que reciben en sus colegios está con base en la asistencia de sus alumnos. Aquí no, aquí ya les explicamos que no tenemos. Incluso que tienen a la par con el Ministerio de Salud y les dan también cierto bono para los padres de familia si los chicos continúan. Y eso aquí no tenemos. Por eso ahorita creo que les crea esa confusión. Por eso ahorita cabe aclarar esto. Aquí en México no tenemos esos bonos. Bueno, espero ahora no estar equivocada repitiendo lo mismo, pero lo que pasa es que ahora nosotros tenemos que transitar a utilizar los recursos CEP de una manera más eficiente. Es así como yo me acabo de dar cuenta que apenas se puede abrir la plataforma del plan de mejoramiento, puede tener que colocar una línea de acción que diga supervisión de práctica. Y con eso voy a tener fondos para pagar el transporte del profesor, a lo mejor la colación si tiene que ir a un lugar más lejano, a lo mejor pagarle al alumno, a lo mejor al alumno le voy a tener que pagar a lo mejor el vestuario, si no tiene vestuario formal y es prioritario, yo le voy a poder comprar una tenida formal, pero se puede. El profesor tiene seguro, pero el hecho de tener un contrato tiene seguro de traslado. Si está cumpliendo una función, tiene seguro. En enero, febrero igual, pues. Si sigue siendo contratado por la empresa. Yo no me quiero explicar más nosotros. Siempre ha sido un área media rara para nosotros. No, hay que investigarlo más rapidísimo. Te digo que siempre ha sido un área rara que se ha discutido durante 20, 25 años en el sistema. Porque generalmente los profesores nuestros tienen una asignación de trabajo hasta la primera quincena de enero. Y siempre está esa discusión. Sí, pero que podemos conversarlo después nosotros, pero nosotros tenemos coordinadores de especialidad y ellos tienen que hacer eso. ¿Sí? Fíjense, hoy hemos concluido con esto de cómo nosotros estamos manejando este modelo aquí en México. Faltaría la parte operativa. Tengo una consulta que me acaba de nosotros nos manejamos con alumnos, no necesariamente de 40, 30. Necesariamente, yo tengo un curso de 30 alumnos, los 30 se tienen que ir a formación dual, o yo puedo de esos 30 tener 5 en dual y el resto en formación tradicional. Eso se hace acá. Yo no sé si en Chile se puede hacer. Comentamos hace un momento que no cualquier empresa es dual. Para empezar, si una empresa no cuenta con los puestos de aprendizaje para cubrir mi currícula, dejamos por esa empresa. Los mismos jóvenes. Hay jóvenes que son conductistas, que les gusta memorizar y les gusta estar sentados estudiando. Esos jóvenes son para un aula. Entonces seleccionamos a los jóvenes que quieran construir el conocimiento del escenario real. Lo que pasa es que hay que descartar, por ejemplo, las empresas medianas. Hay que irse con las potencias, con las empresas grandes que tienen la plata. Tenemos de todos. Y para eso tenemos los centros interinstitucionales para darles competencias
falta en las empresas pequeñas. Sí, aquí yo estoy pensando en usuario y en las empresas grandes. Usuario y las empresas grandes que manejan más recursos. Y a ver cómo lo me vendiste bien el producto. ¿Qué falta? ¿Sí les gustó? Sí. Les voy a dar solo 2 minutos más, ¿me permiten? Hoy, esa forma de manejar el modelo es como lo presentamos, que yo les agradezco mucho todos los comentarios, las preguntas, las dudas. Creo que hoy aprendimos. Yo aprendí también de ustedes mucho. Falta la parte operativa. Y es la parte así que, a ver, ¿cómo yo manejo esto? ¿Cómo está mi currícula? ¿Qué formato? ¿Para qué? ¿En qué momento se implementa? El seguimiento, la evaluación, ¿cómo subimos las calificaciones? ¿Cómo cerramos precisamente este círculo del modelo para que logremos todos los objetivos? Evitarnos primero la mano de obra barata. Segunda, que la empresa acceda al pago, pero que vean que nosotros estamos retribuyendo, que estamos dando seguimiento, pero además que la empresa se dé cuenta que los jóvenes a partir del tercer o cuarto semestre es productivo, entonces también está ganando por ese lado, sin necesidad de llegar a la mano de obra barata, pero sí logrando el aprendizaje de los jóvenes, sí formando su propio capital humano. Eso es muy, muy importante. Y para poderlo implementar adecuadamente sería la base de todos los formatos que hay detrás de todo esto, que obviamente nos ha llevado muchísimo tiempo y que hoy, por obvias razones, por tiempo, porque sí necesitaríamos quizá un día o día y medio más para poder comentar esos formatos, ¿no? Que quizá en algún otro momento, aquí están nuestros correos, con muchísimo gusto podemos comunicarnos, podemos estar trabajando de la mano, podemos intercambiar experiencias. Por supuesto, yo soy a sus órdenes, muchas gracias. Igual me quedo con la sensación de que, ahora ya que lo entendí, que es injusto que el Ministerio de Educación mexicano no sea el que habla la práctica, a la formación dual. Ellos tienen que seguir haciendo ese cargo porque siguen estudiando, de otra forma, pero siguen estudiando. Y tienen que hacerse cargo de igual, digo en el pago, a ustedes. No, hay pagos. O sea, a ver, nuevamente nos sentamos, al joven se le asigna una beca. La empresa hace un pago. Ese pago sirve para la movilidad de la gente, para el pago de los propios instructores. Entonces todos, en todos los sentidos, estamos ganando. Lo que pasa, maestro, es que ellos sí reciben directamente subvención del Estado. Por eso ahorita preguntan que si aquí también la Secretaría de Educación Pública, que es el Ministerio de Cultura, si da un pago. Esa es la duda que ¿Es el CIVI de la beca? No. ¿El pago para quién es? Ellos reciben un pago por los alumnos que están, es como su gestión independiente del plantel. O sea, yo tendría que recibir mucho dinero por... Claro, exacto. Porque ellos no reciben eso. Ellos no reciben directamente de su Ministerio de Cultura para usarlo en infraestructura o en cuestiones de gestión. Esa es la duda que tiene. ¿Es correcto? Aquí partimos de la base que hay una asignación presupuestal. Hoy se divide en 3 aquí. El capítulo 1000, que es para sueldos y salarios, para pagar a todos los administrativos, a todos los docentes. Y el capítulo 2000 y 3000 parte de que se supone que el Estado debería aportar un recurso, pero no lo hay. Entonces todo lo que hoy tenemos es parte de los esfuerzos de los padres de familias. Y de la gestión que ustedes han hecho con la empresa. Es correcto. Sí, que es lo que les explicaba el licenciado Fertapia, que los recursos, después de la descentralización, nuestros recursos los obtenemos a partir de los ingresos de los jóvenes, que es lo que les explico. Como tal, no recibimos nada de la Secretaría de Educación. Gracias por todo. Les pido un minutito, por favor. Les pido un minutito. Quisiéramos agradecer la excelente presentación.
presentación. Como usted pudo ver, había muchas preguntas, estamos todos muy interesados en poder conocer más. Entonces, en representación de nuestro agradecimiento, representantes del Instituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins le quieren hacer entrega de un presente. A usted y equipo con usted trabajo, por favor. A la dama. Falta un compañero cara adelante, por favor. También. Margarita. Esa es de la región de donde ella proviene. Eso. Pueden apagar el data. Sí, se pueden correr un poquito más. Apagar el data. Apagar el data. Mejor apagar el data. Allá hay. Otro uno. Otro, que se sacó un punto. Ahí sí. Muchas gracias. Sí, eso. Un poquito más junto, eso. Ahora sí. 1, 2, 3. Laura. Muchas gracias. Bien, qué bueno que les haya gustado. Muy agradecido. Sí, sí, sí.